RTP. Periodismo en épocas violentas, con la idea de compartir con periodistas que están en las calles, que recogen la información, que hacen trabajos fantásticos de investigación y luego de exposición, con el objetivo de ver ese rol del trabajo periodístico, de cómo ayuda, pero también, y sé que estás también en la línea, Carlos Acoto, de ser críticos con la prensa, sobre todo en un tema tan delicado como cuando hablamos de la inseguridad, de la percepción y de los resultados. Déjame que te saludamos, Carlos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, María Fernanda, Doménica? Muy buenos días. Qué gusto acompañarlas en este espacio. El trabajo periodístico en épocas de violencia, Carlos, usted que recorre las calles, que está en el día a día, ¿cómo lo ha ido monitoreando desde el inicio de su carrera hasta los momentos actuales? ¿Cuáles serían las características que usted nota de lo que ha ido esto cambiando para mal? Sí, gracias, Doménica y María Fernanda. Esto, podría decir yo, empezó en 2018 cuando el país se vio sorprendido por los ataques al cuartel de la policía en San Lorenzo. Creo que lo recordamos todos bien. En esa época fuimos allá justamente a la provincia de Esmeraldas, conocimos incluso a los colegas del Diario del Comercio que luego fueron secuestrados y asesinados por el Frente Oliver Sinisterra en hechos que en ese momento nos parecían una cosa nunca antes vista, inusitada. Y entonces nos vimos en la obligación de aprender o intentar aprender de la experiencia internacional y consultábamos en ese momento a especialistas mexicanos, colombianos, que nos advertían casi como si leyeran un manual todo lo que hoy está pasando. Nos decían mucha atención porque va a llegar el punto en el que las bandas delictivas, si las siguen dejando crecer, van a pelearse por territorios dentro de ciudades. Y en esas ciudades ellos van a imponer el orden, van a cobrar vacunas, es decir, le van a poner precio a la vida, le van a poner precio a la circulación, por ejemplo, de peatones, de vehículos y demás. Y nosotros lo veíamos realmente muy lejos, quizás encantados por esa repetida frase de que Ecuador era una isla de paz. Pues bueno, tengo que decir que los especialistas a los que consultábamos entonces no se han equivocado y sí, ahora es cada vez Carlos, mucho más difícil reportar desde zonas críticas donde no podemos entrar si no es con cooperación de la policía o de las Fuerzas Armadas. A eso quería llegar, además que no se equivocaron en lo que iba a ocurrir con el Ecuador. Quizás algo que sí no consideraron es que fuera en tan corto tiempo, lo que le tomó a otros países décadas. En el Ecuador esto empezó a descomponer aceleradamente en 7 años. Carlos, ¿a qué lugares hoy no pueden ingresar sin seguridad? ¿Qué tanto se ha ampliado ese territorio en el que dices, asígname policía, si no, no puedo? Mira, por ejemplo, el distrito Nueva Prosperina es uno de los más peligrosos de la ciudad. Al bloque 7 de Bastión Popular no se puede ingresar ni siquiera con la Policía Nacional. Hay que pedir apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero esto hace que nosotros busquemos nuevas formas de seguir informando. Okay. En el caso de mis compañeros que están reporteando en la calle en horas de la madrugada, cuando sucede algo en el bloque 7 de Bastión Popular, en Sociovivienda, por ejemplo, se reporta desde la unidad de vigilancia comunitaria, porque más allá, inclusive por propia recomendación de la Policía Nacional, no es seguro avanzar, sino es con un contingente masivo de uniformados. Esa reportería, digamos antes, individual de un reportero, un camarógrafo y máximo un asistente de cámara en zonas muy peligrosas, ahora es simplemente imposible. Isla Trinitaria, Carlos. Que las policías te decían, ingresa bajo tu propio riesgo, ahora simplemente te dicen, no ingreses. En la Isla Trinitaria, respondiendo a tu pregunta, Doménica, a veces sí, a veces no. ¿De qué depende? La policía, la respuesta que te da la policía es, ahora las cosas están tranquilas, ahora puedes ingresar con 2 motorizados. O cuando el tema se complica, te dicen simplemente, no lo hagas, te recomendamos que reportes mejor desde aquí, desde las avenidas principales, porque allá adentro puede pasar algo que no queremos, Carlos, que pase. Y por eso tú ves que hay equipos de prensa con chalecos, con cascos balísticos y demás. Ahora, Carlos, esa limitación en el acceso de información desde el lugar, desde el sitio, ¿cómo complica dar una información veraz y profunda? Evidentemente es complicado porque la reportería, una parte de la reportería es lo que tú conversas con el uniformado, con el gobernador, bueno, que ya no se parecen mucho en estos operativos, mucho menos los fiscales, digamos, con la fuente oficial. Pero otra parte importante de la reportería es hablar con la gente que vive ahí.
Porque a veces hay este estigma de en sociovivienda solo viven criminales, y no es cierto. Claro. Ahí dentro hay gente que quiere vivir en paz, que tienen sus negocios, hay niños que van a la escuela, y quizás la imposibilidad de acceder a estos sitios nos deja fuera de esta voz, que es importante en el relato, y puede paulatinamente priorizar un relato oficial que te dice las cosas están mejor o peor según indicadores que cada vez, tengo que decirlo, están más lejos de la reportería diaria. Cada tanto asoman en un decreto ejecutivo con el que se ordena un estado de excepción, cada tanto asoma en los antecedentes y considerandos de una ley que se trata en la Asamblea Nacional, pero que antes estaban a un clic de distancia en el portal del Ministerio del Interior. Pero Carlos, entonces, respondiendo a esto, toca creer hasta que hay la posibilidad de contrastar con la gente que vive ahí, cuando hay tiempo de acompañar un operativo e ingresar a zonas que antes eran básicamente nuestro recorrido de todos los días. ahora tú mencionabas que habían épocas mejores que otras para ingresar a ciertos sectores. Yo te comentaba la Isla Trinitaria porque ahí fue donde hice un trabajo arduo social en mis años en el municipio. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que a veces se pueda y a veces no se pueda ingresar a estos territorios de violencia? Depende, y tengo que decirlo con mucha pena, de la voluntad de quien controla ese territorio para el expendio de droga, para... De los líderes de las mafias. Por ejemplo, de buques, exacto. O sea, tengo que decirlo, y eso es Vox Populi. En la policía, cuando ellos lo permiten, se puede ingresar. Y hay veces en las que simplemente no lo permiten. Eso yo solamente lo había visto en el año 2019, cuando hicimos un recorrido amplio por todas las cárceles con los jefes de los pabellones. Ahora pasa algo bastante similar en algunas zonas donde la policía comunitaria está a merced de la voluntad del líder criminal de esa zona. Digámosle cabecilla, porque el líder se supone que tiene una acepción positiva, ¿no? Ahora, Carlos, dos en una, si es que es posible. La primera, siendo un poco crítico de nuestro trabajo, el periodismo amarillista y rojo vende. ¿En algún momento sientes que exageramos en la noticia y en la repetición de la noticia que hace que parezca que hay más delitos de los que realmente se reportan? Y la que te decía es, si piensas que como estrategia, mira con toda la experiencia que tú tienes, ¿es importante o no va en contra de lo que se quiere cuando la policía anuncia sus operativos e invita a la prensa que esté presente? Empiezo por la última. Sin duda eso que mencionas es un problema. No tiene sentido. De verdad que no tiene sentido que en grupos de WhatsApp donde hay periodistas y otros colegas de algunos medios digitales que aparecen reciente por ahí, no se filtra mayormente quienes están formando parte de estos grupos de WhatsApp, tengan información respecto de cuándo se va a hacer un operativo, dónde se va a hacer operativo, de qué hora a qué hora y quiénes van a estar, porque evidentemente esa información se va a filtrar. Eso es clarísimo. Antes se manejaba, digamos, de forma más discreta. Yo creo que hay que regresar a eso, sobre todo cuando se quieren operativos de alto impacto, no solamente cuando se quiere cobertura de la prensa. Y lo otro, por supuesto que sí. Yo creo que el tratamiento de las noticias de Crónica Roja, de seguridad, necesita reverse totalmente. Y esto es parte de... Oh, Carlos, te perdimos. Estamos conversando con Carlos Acoto Castro, periodista de la colega Teleamazonas, sobre el rol que cumple el periodismo, cómo se hace el periodismo en épocas violentas. Abordamos algunos lugares, temas y lugares. Un periodista joven con una gran trayectoria. Estamos en 2026, se inicia antes del 2019 en las calles cubriendo este tipo de reportajes. Otros también, pero sobre todo los de violencia que están sacudiendo las almas de todos los ecuatorianos, que él... Ya lo sabías. Sí. Carlos, ahí dime estamos. que te... Recuperamos. Gracias. Ahí creo que estamos ahí. Ya. Solamente decía, María Fernanda, para terminar la idea, que yo creo que la falta de profesionalismo que se existe en el tratamiento de estas noticias se debe a que estamos frente a un escenario relativamente nuevo. Decía yo, desde 2018 para acá, y lo decías bien también tú, se han acelerado este tipo de hechos, sobre los que ya hay manuales hace tiempo ya en países como Colombia y México que te dicen hay mensajes criminales cuya expansión
es de interés de las bandas delictivas. Es decir, al criminal le gusta también la prensa. Al criminal le gusta que su enemigo sepa cómo mata, cuándo ataca, con qué, digamos, frialdad actúan y demás. Y ese tipo de detalles, hace tiempo dicen los manuales de prensa en Colombia y México, por ejemplo, citando estos dos países, que no se debe hacer. Y de hecho que los alias no se deben promocionar, porque aun cuando entendemos nosotros desde las aulas que hay que ser lo más detallados posibles en la cobertura de la noticia, eso exalta la acción criminal, que es también algo que buscan los criminales, que buscan los terroristas. Hay un académico cuyo nombre no lo recuerdo en este momento y me disculpo por eso, que dice que al terrorismo le interesa más que tener mucha gente muerta, mucha gente asustada. Claro. Entonces, en la medida en que se conoce aquello, por supuesto que hay que ajustar las prácticas diarias. Dale. No estamos frente a una noticia cualquiera. ¿Tú sientes como periodista, Carlos, que estás cubriendo estas noticias constantemente a diario, que tenemos un plan de seguridad como país? ¿O estamos simplemente en medidas parches a los diferentes atentados y situaciones delictivas que vimos a diario? A ver, empiezo intentando revisar lo último que ha hecho el gobierno y dentro de lo positivo te puedo decir que al menos nos están diciendo queremos ir por aquí. Okay. Con la ley de solidaridad, con la ley de inteligencia, con, por ejemplo, esto que ha llamado poderosamente la atención de la opinión pública, que es el presidente por Twitter diciendo agarren preso a los militares que estuvieron de turno en la penitenciaría cuando se escapó Fede, ¿no? Y que hoy están con prisión preventiva, las familiares están afuera. Por lo menos nos están diciendo, no queremos que estos hechos pasen desapercibidos, ¿ya? De ahí, en la práctica diaria, te puedo decir que sí siento que a grandes rasgos estamos caminando en círculos. Por ejemplo, la discusión de la semana pasada respecto de los arrestos domiciliarios. Es una discusión que venimos teniendo desde 2021. El Consejo de la Judicatura, a finales del 22, por disposición de la Corte Constitucional, regula el arresto domiciliario y da detalles. Por ejemplo, una cosa que me llamó poderosamente la atención. El COIP dice de forma general que quienes tienen una enfermedad catastrófica pueden acceder al arresto domiciliario. Pero esta precisión del Consejo de la Judicatura dice siempre y cuando sea una enfermedad rara o huérfano que le impida valerse por sí mismo. Este detalle no es menor. Es decir, las herramientas ya las tienen, pero pareciera que de pronto regresamos a 2021 cada tanto a discutir sobre las cosas que ya se superaron. Por ejemplo, las dos personas en una moto que no pueden circular las horas, la cooperación, el EQ 911 y Segurep, antes la Corporación para la Seguridad Ciudadana, lo que hoy es un problema entre la autoridad del gobierno central y el municipio, lo fue antes con las camionetas negras de la exalcaldesa Cintia Viteri y la exministra del Interior, María Paula Romo. Entonces, yo no sé hasta qué punto hay que sentarse a revisar sobre lo que ya hemos discutido, revisar lo que ya se resolvió y dar el siguiente paso. Porque yo sí siento con el transcurso de los años que damos vuelta en círculos sobre Carlos, exactamente los mismos problemas. ¿Será que no se quiere dar el siguiente paso? Y esta es una posibilidad, ciertamente. Cuando hay algo que no funciona, y eso lo hemos visto en el tiempo, hay alguien que lucra o saca ventaja de que eso no funcione. Eso es claro, ¿no? Ahora, sí, síganme. Gracias, Maffer. Carlos, ¿tú a nivel personal has tenido alguna amenaza, alguna vacuna también, entre comillas, en tu trabajo periodístico? Yo le voy a contar dos de las que te pueden contar. Dios, porque tienes un rosario de eso. Las que no se pueden contar ameritan un café. Encantado. Yo perdí una fuente en la policía en algún momento porque sus cercanías me hicieron dudar de la confianza, ¿no? Duro. Perdió la confianza. Y eso me pareció muy, muy fuerte. Perdí una fuente en fiscalía porque fue asesinada en Ceibos, me refiero al fiscal César Suárez Pilay, con quien conversábamos seguido. Y en algún momento tuve que hacerme para atrás en una investigación en el contexto de la pandemia, porque llegando a mi casa encontré panfletos pegados en la fachada de la casa, con lo que me tuve que apartar algunos meses de la investigación por temas de seguridad. Y claro, habrá quienes digan es que el periodista tiene que seguirla hasta el final. Y yo siempre digo, para que haya periodismo y periodismo de investigación,
se requiere que haya periodistas sanos y periodistas vivos, ¿no? Sí. Claro. En este caso hay que actuar con tremenda prudencia. Esos de los 3 casos que puedo contar sin entrar en mayores detalles, pero en efecto, este oficio, como muchos otros en este contexto de inseguridad, es más difícil desarrollarlo, eso sin duda. Gracias por compartirlo, Carlos, con nosotros y la audiencia. Carlos, ¿percibes de tu trabajo y de tu experiencia mayor corrupción en autoridades que en la propia delincuencia, me refiero? No sé si te planteo bien la pregunta, porque al final uno sabe que el delincuente es delincuente, pero la autoridad se supone que es la que va a corregir. ¿Percibes más corrupción de ese lado? No sé si más, quizás igual. Le digo una anécdota. Alguna vez preguntábamos a un vigilante de la CTE por qué no detenían a vehículos de alta gama que estaban con vidrios polarizados y sin placa. Y nos decía uno de ellos, es que no sabemos si es narco o es juez. Ah, caramba. Ok, entiendo el mensaje, creo que quedó clarísimo. Carlos, y dentro del trabajo periodístico en materia de seguridad, como aporte, como ciudadano, ¿qué crees que se podría hacer para mejorar la situación y que no se está haciendo ahora? A ver, primero dejar de normalizar lo irregular. Partamos de nosotros mismos. Es decir, cuando nos deja de llamar la atención cosas como los vehículos sin placas o con vidrios polarizados circulando por la ciudad, ahí ya tenemos un problema. A la autoridad ya pareciera que hace mucho tiempo este tema lo superó, porque están concentrados en otros que son más importantes, pero si no resolvemos esos que son cotidianos, que están ahí a vista de todos, mucho más difícil vamos a resolver los grandes. Ayer, por ejemplo, veía y ponía en mi cuenta de Twitter que he visto algunas ciudadelas de la Aurora que ahora en la garita ponen un cartel que dice no se permite el ingreso de vehículos sin placa. Y a mí me parece bueno, dentro de toda esta normalización de lo irregular, ver que hay quienes dicen no está bien. Al menos aquí en este metro cuadrado no lo vamos a permitir. Entonces, primero, yo siento que como sociedad nos tiene que indignar todavía lo que está pasando. Y ojalá en algún momento este mismo coraje que hemos visto, por ejemplo, en la hinchada de un equipo de fútbol que va a recibir a los jugadores que jugaron mal al aeropuerto y les dicen de la A a la Z, logre despertarse algo similar en la población frente a hechos bullados de corrupción, donde las cosas evidentemente no están funcionando. Creo que hay que mirarnos primero a nosotros mismos como sociedad, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención. Hemos conversado con un periodista de Teleamazonas de gran trayectoria y de gran valía y sobre todo mucho coraje para estar en las calles cubriendo con tanta ética, ¿no? Porque has detallado tan perfectamente la situación de lo que también tú como profesional vives, lo que tú debes o tienes que informar, que también no es cosa fácil, ¿no? Porque no solamente es por tu vida en riesgo, sino como has señalado, que tampoco puede uno hacer como un gran actor de Hollywood, en lo que se terminan haciendo muchas veces este tipo de cabecillas de bandas dentro de su pequeña o gran sociedad. Carlos, quiero agradecerte, porque no resulta siempre sencillo decir todo esto con detalles y sobre todo la autocrítica. Y celebro más que nada esa parte de la entrevista, capaces de decir lo que nos falta en el periodismo y cómo queremos aportar. Te dejamos ir, sabemos que estás a punto de irte al noticiero. Carlos Sacoto Castro, periodista de Teleamazonas, magíster en comunicación estratégica. Ustedes lo pueden seguir en X, en @CarlosSacotoTA. El trabajo periodístico en épocas de violencia, Mafer. RTP